Buenas tardes. El tema que propuse y me aceptaron para el panel, acá no la dicen de sí, es el de la historia de las carreras de comunicación en San Juan, que he expuesto en otras oportunidades, pero siempre le agrego algún elemento de juicio más, que he hecho por gusto y que lo empecé a hacer desde que era estudiante, porque cuando cursé la carrera había añoranza de planes de estudios anteriores y tratábamos de encontrar algunas, en planes de estudios anteriores, algunas propuestas para futuros planes, y lo he ido haciendo solo sin pertenecer a un equipo de investigación que se abocara a esto, ni ser el contenido de ninguna de las cátedras que he visto. La Universidad Nacional de San Juan tiene la carrera de comunicación, la segunda carrera en antigüedad en el país después de La Plata, y es la más vieja de las de FADECO. Y si bien ha cambiado de dependencia con el tiempo, esto no ha hecho que pierda continuidad, es decir, ha venido desenvolviéndose como institución ininterrumpidamente a través del tiempo, ya por más de medio siglo, y alumnos que comenzaban un plan de estudios bajo una dependencia se podían recibir bajo la otra, docentes que comenzaron trabajando bajo una dependencia terminaron o continuaron trabajando bajo la otra. Por esta razón consideramos que ha habido una continuidad institucional y por esta razón la consideramos una misma institución desde sus orígenes. En primer lugar, en el año 53 hubo un seminario de periodismo, seminario de estudios periodísticos, propuestos por periodistas de uno de los diarios que había en la provincia, que se llamaba La Acción. Esos periodistas tenían una filiación político-partidista o justicialista o comunista durante el segundo gobierno de Perón a nivel nacional, y comenzaron a dictar seminarios para interesados, digamos, para formar en periodismo, pero independientes, es decir, esto no estaba institucionalizado o no estaba escolarizado. Eran periodistas empíricos. Esto terminó con la Revolución Libertadora, autodenominada Libertadora, de 1955, y en 1956 hay un círculo de periodistas, de personas que tienen otras filiaciones político-partidistas, como conservadores, radicales, incluso socialistas, y crearon una escuela de periodismo que es la que, mutatis mutandis, continuó hasta nuestros días, cambiando de denominación, cambiando de dependencia e incluso cambiando su cuerpo directivo, docente y, por supuesto, se crea en 1956 la Escuela de Periodismo Sarmiento por parte del Círculo de Periodistas, y se da un curso experimental de periodismo de un año con una fuerte impronta periodística y gráfica. A pesar de que cuando se crea en la década del 50 ya había 3 décadas de radiodifusión en la provincia, es decir, la radio en San Juan llega a mediados de la década del 20, sin embargo, cuando se crea la carrera, esta primera carrera de periodismo, o el primer curso experimental de periodismo, tuvo una imprenta periodística y una imprenta gráfica muy fuerte. Incluso una impronta gráfica. Esa impronta gráfica se deja sentir incluso en los planes de estudios actuales, en los que tenemos, por ejemplo, materias desde una prueba de suficiencia en mecanografía, que obviamente ahora se dan en computadora, fotografía y técnicas de impresión y diagramación. Es decir, todas estas asignaturas son resabios, remanentes de viejos planes de estudio que tenían esta fuerte impronta periodística y gráfica. Y desde el momento en que se comienzan a incorporar materias de radio o de televisión, no hay materias de apoyatura técnica como radiooperación o edición de video que podrían acompañarlas, como si sucedía y sigue sucediendo hasta ahora para la gráfica. En 1957 se crea una licenciatura en periodismo, todavía bajo la dependencia de la Escuela de Periodismo Sarmiento, una licenciatura de 3 años, es decir, que equivalía a una actual tecnicatura, y no sé con qué reglamentación se manejaban, pero podían ingresar personas que no tuvieran todavía aprobado el secundario.
Posteriormente, en la Escuela de Periodismo del Círculo de Periodistas pasa a depender de la Dirección de Cultura de la provincia, que se creó en el año 58 con un gobierno provincial desarrollista. Crea la Dirección de Cultura de la provincia, que no existía, y la Escuela de Periodismo pasa a depender de esa Dirección de Cultura de la provincia. Es decir, se produjo una estatización de la Escuela de Periodismo que surgió como una iniciativa de un grupo privado, si bien sin fines de lucro, pero un grupo privado. Se continúa dictando esa licenciatura en periodismo y sale un nuevo plan de estudio en 1963, también una segunda versión de la licenciatura en periodismo de 3 años. Hasta que en el 64 se crea la Universidad Provincial Sarmiento y esta Escuela de Periodismo de la Dirección de Cultura pasa a depender de esa universidad provincial recientemente creada. En ese momento, el pasar a ser de instituto terciario a pertenecer a una universidad, aunque fuera provincial, fue considerado una jerarquización de la carrera. Repito que muchos alumnos comenzaban un plan de estudio bajo una dependencia y lo terminaban bajo otra. Muchas veces quien terminaba expidiendo el título era la dependencia que recibía esa carrera. En 1972 se creó la Universidad Nacional de San Juan, para la época en que se crearon algunas universidades nacionales en el interior del país. Tengo entendido que por esa época se crearon Río Cuarto, San Luis, que en gran medida fueron consecuencia del Cordobazo, es decir, que trajo aparejado la descentralización de universidades grandes. Se crea la Universidad Nacional de San Juan y esta carrera pasa a formar parte del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan hasta nuestros días. Ya durante el gobierno democrático del 73 al 76 se crea un nuevo plan de estudios, una licenciatura que por primera vez se llama en Ciencias de la Comunicación en el año 74. Se llama en Ciencias de la Comunicación y pretende formar a un comunicador o comunicólogo generalista y que incluye materias de radio, de televisión y también incluye materias de relaciones humanas y públicas y publicidad y propaganda. Entre medio había habido una licenciatura en periodismo con un título intermedio de periodista diplomado, que tuvo una relativamente breve duración. Después viene el golpe militar del 76 y en el año 79, durante la dictadura, se cambia el plan de estudio y hay una licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 5 años con 2 títulos intermedios, uno de técnico en medios de comunicación social, o sea, periodismo, decíamos todos, y el otro, tecnicatura en publicidad y propaganda. Por primera vez se incorpora la tecnicatura en publicidad y propaganda en esta universidad, que es una universidad pública, una universidad nacional, estatal, y es una de las pocas, de las primeras universidades estatales en tener alguna carrera de publicidad. Fue una de las primeras en el país junto con Lomas de Zamora, tengo entendido. Hasta que viene la recuperación democrática del 83 y recién en el año 93 se modifica el plan de estudios, que es el que está actualmente vigente. Tenemos una licenciatura en comunicación social de 5 años con 3 especialidades: comunicación educativa, opinión pública y políticas en comunicación, y 2 tecnicaturas que no son título intermedio de la licenciatura en periodismo y en publicidad y propaganda. Entre las reflexiones que podemos hacer es que durante los gobiernos de facto hubo una mayor tendencia a preparar para el mercado, más para el mercado que para el conocimiento, y a carreras cortas con salida laboral. Y durante los gobiernos constitucionales hubo, por un lado, se produjo la estatización, es decir, el pase de dependencia del Círculo de Periodistas a la Dirección de Cultura de la provincia, una jerarquización cuando se pasa de un instituto terciario a la universidad provincial, y también una preparación para el conocimiento más que para el mercado. Por otra parte, en un primer momento yo presenté este trabajo, la primera vez que presenté este trabajo
que hice un estudio comparativo de listados de materias. Creo que compartimos el panel con el Estela Mendoza una vez, Estela Salva. Hubo una observación de un colega chileno que nos dijo, bueno, pero el plan de estudios, me dijo, un plan de estudios no es nada más que un listado de materias, efectivamente. El plan de estudios también supone interrelaciones docente-alumno. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo hago para estudiar esas interrelaciones? Al listado de materias lo investigo con análisis de contenido, pero a la interrelación docente-alumno se me ocurrió investigarla con entrevistas a docentes y alumnos de cada plano. Lamentablemente no pude encontrar docentes del primer plan de estudio de todos, sí alumnos. Alumnos encontré de todos los planes y docentes a partir del segundo. Entonces, bueno, hubo varias respuestas interesantes, como por ejemplo que varió la metodología de la enseñanza porque varió el objeto de estudio, que la tecnología cambió el objeto de enseñanza y de aprendizaje. Y por ejemplo, a partir del plan de estudios 1993 se incorporaron los talleres de producción que en un primer momento fueron integrados de gráfica, radio y audiovisual, después terminaron separados en estos tres soportes, pero se concibió esto del taller como una instancia de construcción construcción del conocimiento, innovadora en nuestros planes de estudio. También es dable destacar las relaciones que ha venido teniendo nuestra institución, se llame como se llame, se haya llamado como se haya llamado, a lo largo del tiempo, con organismos internacionales que tienen que ver con la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en comunicación. En la década del 60, varios de nuestros profesores fueron becados a CIESPAL, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Periodismo, que ahora se llama de Comunicación para América Latina, en Quito, Ecuador, que está subsidiado por la UNESCO. Tomaron clase en CIESPAL y después los profesores de los cursos que tomaron en CIESPAL fueron los autores de los libros con los cuales nosotros estudiamos. Yo estudié en la década del 80 y esto influyó mucho en nuestra formación. Porque CIESPAL, además, ustedes saben que es una editorial, entonces allí se publicaron en castellano textos que originalmente habían sido publicados en otras lenguas. Entonces, así llegaron a nosotros autores franceses como Geoffrey de Mazadier o Jacques Loté, autores brasileños como Luis Beltrao, autores italianos como Francesco Fattorello, autores alemanes como Gerhard Maletzke y autores norteamericanos como David Berlo o Wilbur Schramm. Al momento en que nuestros profesores se formaron en CIESPAL, estaban en auge teorías conductistas dentro de la psicología y teorías funcionalistas dentro de la sociología. Posteriormente, con la recuperación democrática, desde la década del 80 en adelante, nuestro departamento forma parte primero de AFACOS y después de FADECOS y por intermedio de estas asociaciones o federaciones de FERAFACS. Con una participación muy activa, incluso con cargos ocupados en la comisión directiva de AFACOS o FADECOS de todos los directores de departamento que hemos venido ejerciendo hasta ahora. ¿Sí? Rosa Mercado fue secretaria de AFACOS, Ana Cuevas acá presente fue vicepresidenta y presidenta de AFACOS, Mónica Rafael fue tesorera de FADECOS, yo fui vicepresidente de FADECOS en 2 periodos. Esta fue la forma en que se fue relacionando con otras instituciones. También quiero decir que los primeros profesores no fueron sanjuaninos que estudiaron comunicación en otro lado porque casi no había otras escuelas de comunicación, solo estaba La Plata y no conocemos casos de sanjuaninos que hayan ido a estudiar comunicación a La Plata y hayan vuelto y hayan enseñado en San Juan. La gran mayoría eran periodistas empíricos del medio, algunos con formación profesional pero en otras áreas, por ejemplo abogados, médicos, profesores en letras, etc. Bueno, el paso siguiente que tengo previsto para continuar con este estudio es tratar de desentrañar qué teorías del aprendizaje, de la enseñanza y qué teorías del aprendizaje subyacían a cada uno de los planes de estudio, que quedará para otro trabajo. Nada más, muchas gracias. Para continuar
continuar entonces con este panel, invitamos a la profesora Paula Marzulli de la Universidad Católica Argentina para continuar justamente con el panel Memorias y Tradiciones de la Comunicación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Cuando se me pidió participar, en realidad pensaba en cuál era el enfoque que yo le tenía que dar. Y por un lado era quizás contarle la trayectoria nuestra en el ámbito de la comunicación, a través de una licenciatura y a través de 2 licenciaturas y una próxima licenciatura que comienza el año próximo. Pero aún así me pareció más importante hacer una reflexión en 2 puntos que para mí hoy realmente son de preocupación para nuestro ámbito académico. Por un lado, plantear como gran punto de reflexión el alcance de la ciencia de la comunicación como ciencia en sí misma, su especificidad y la multiplicidad que ella tiene. Y por el otro lado, el desarrollo de la ciencia dado por el campo profesional, a través de una mirada crítica en este sentido. En cuanto al primer punto, bueno, voy a empezar haciendo un raconto histórico y pensando en los años 70, cuando muchos de los teóricos de las ciencias sociales no consideraban a la comunicación como un objeto de estudio que mereciera una disciplina específica. El fenómeno en sí era abordado por sociólogos, por matemáticos inclusive, politólogos, solo como un objeto de estudio y no una disciplina o un campo específico. Se hablaba más de una investigación en comunicación y se analizaba a los medios masivos, por lo que las trayectorias de investigación en comunicación han tenido su asiento principal en las ciencias sociales y en las humanidades. Las influencias de modelos y paradigmas alternativos en las ciencias sociales tuvieron y tienen sus consecuencias en las ciencias de la comunicación en la elaboración de proyectos de experimentación, transformación e intervención. Sin embargo, el fin del siglo nos permite observar una situación diferente de la ciencia, donde la ciencia de la comunicación obviamente es posible. Y en este sentido seguramente tendremos aportes de la filosofía de la ciencia, de la historia de la ciencia, que nos permitan analizar el progreso científico, y también una sociología de la ciencia que nos permita contextualizar los procesos de producción en comunicación. Sin embargo, la controversia sobre la especificidad de la ciencia puede y debe ocuparse de la comunicación como un sentido de una ciencia abierta. Es necesario considerar la variedad amplia de aportes que llegan al campo de la comunicación y entablar un diálogo entre los saberes científicos, los paradigmas emergentes, y entender la comunicación no solo como medio, sino también como objeto de estudio. Se advierte, por lo tanto, que van a aparecer algunos problemas en el campo, en el campo de la ciencia, que se construye a través de elementos prestados de otras. La comunicación, en palabras de Schutz, se va a entender como un proceso que implica compartir el flujo de las experiencias del otro en el tiempo interior y que constituye la experiencia de nosotros. Entender la comunicación como una acción que se dirige hacia el otro y solo puede darse en el marco del mundo de la vida cotidiana. O sea, entender la comunicación teniendo a la otra persona a la cual dirigimos nuestros actos
y sobre todo, y que es el punto quizás más importante, que los medios de comunicación son un punto de partida para la construcción social de la realidad. El sujeto social no existe si no percibe e interactúa. Berger y Luhmann van a decir, no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con otros. Dentro de este campo de la comunicación aparece una problemática que tiene que ver con la dificultad de aparecer un solo modelo de abordaje de la realidad comunicativa. La posible constitución de una interdisciplinariedad de la ciencia de la información y de la comunicación provoca un entusiasmo evidente debido a la cantidad de espacios que abarca y que implica a todo el mundo. El problema que se plantea para las ciencias sociales en general es que este paradigma, por ejemplo, tiene dificultades en la predicción y en la explicación de ciertos acontecimientos, cuando no están dados en el acontecimiento en sí, sino en el contexto. La división a partir de las metodologías de verificación cuantitativa o de comprensión cualitativa y su aplicación es una discusión sobre las posibilidades de cada paradigma. Cada modelo en realidad no es mejor ni peor que otro, sino que nos van a dar un determinado enfoque y van a tener ellos mismos limitaciones epistemológicas que nos van a llevar a diferentes puertos. Sin embargo, igualmente es notable de reconocer que existe un solapamiento en las áreas disciplinarias de las ciencias sociales. La sociología y la psicología seguramente han sido los mayores contribuyentes a través de los modelos de comunicación planteados, como por ejemplo el funcionalismo estructural de Merkel, de Laswell, de Lasserfeld, la perspectiva evolucionista basada en el cambio constante de Spencer, el modelo de conflicto social basado en Marx, Hegel, Engels, el direccionismo simbólico, donde se afianza el papel crítico del lenguaje, donde los seres humanos no reaccionan ante el mundo tal como este existe, a cargo de Horton Cooley y de Mill, las formulaciones psicológicas a través del enfoque conductista, la perspectiva comparativa, la orientación cognitiva. Los enfoques del estudio de la comunicación son tan distintos como lo son los medios de difusión, las nuevas tecnologías de información y de comunicación, los lenguajes, las relaciones interpersonales, los contextos sociopolíticos y económicos, los espacios socioculturales en donde estos medios obviamente se desarrollan. El estudio de la comunicación como fenómeno complejo intenta trabajar desde una base de multiparadigmas, donde convergen todas estas ciencias. Aún así se advierte alrededor de la década del 90 que la investigación en comunicación sufre problemas de pérdida de cohesión, control de calidad y una concentración en aspectos descriptivos. Y en este punto obviamente tengo que hacer hincapié en todo lo que es el tema del desarrollo tecnológico, que coloca de alguna manera a la comunicación en el centro del cambio social. La aceleración de estos cambios tecnológicos dificulta también la creación de modelos y paradigmas. La aceleración de los cambios es tal que cuando uno cree que tiene algún modelo o algún paradigma ya se ve superado por la propia realidad. Esto es lo que pasa en la comunicación. En este sentido, hay un autor que yo quería citar, que era Martín de Melo, en un artículo en el cual él cita a Schramm
y en donde define a la comunicación como un proceso social básico. Y resume que el argumento de Slam era que la naturaleza de los fenómenos comunicacionales los convertía en focos de interés de cualquier disciplina relacionada con la sociedad humana y el comportamiento humano. Esa es una parte de la exposición. En referencia a la otra parte, y que me parece que es un punto que también sería debate, que tiene que ver con la injerencia de la injerencia de la empresa dentro de la universidad. La ciencia de la comunicación de alguna manera se desarrolla a través de la demanda que vienen de las propias empresas, de los propios medios de comunicación. Es un campo, en realidad, es una ciencia que desarrolla desde el campo profesional hacia lo científico. O sea, tiene un desarrollo diferente quizás a la sociología, donde prioritariamente realiza investigación teórica y luego va hacia la empírica, una enseñanza sistemática en las universidades que luego dan lugar a profesionales. La ciencia de la comunicación, en cambio, surgen desde necesidades operativas provenientes del auge mediático y por ello hacen un camino inverso. Para este investigador, este no es un dato menor en cuanto a los problemas de conformación teórica en la disciplina, porque dado que, según se observa, el interés prioritario nunca ha sido el propiamente científico y a la vez el recorte mismo del objeto de análisis surge no de lo que sería un objeto teórico, sino a partir del objeto real, en el mismo sentido que señala Bourdieu. Aún así destaco, la sociología quizás es una de las más grandes contribuyentes. Parece desconocerse en ciertos ámbitos esta cuestión interdisciplinar que parece recurrente en una propuesta de cierto tipo de ideologías. La propuesta interdisciplinar en su primera formulación explícita surgió como un modelo para quizás tranquilizar ciertos movimientos de estudiantes. Pero este cambio de sesgo llevó hacia la ligazón de una universidad-empresa y al demérito relativo de la formación científica tras el acento puesto en la formación exclusivamente profesional. Se operativizó la formación de acuerdo a la lógica eficientista de los empresarios privados. Las fronteras entre disciplinas van a empezar a obedecer a recortes instrumentales y más todavía se habla también de presión desde afuera de la universidad, donde se ejerce este tipo de presión para orientar la investigación aplicada que privilegia la aplicación sobre lo explicativo. Y esto es uno de los puntos más importantes que sustenta Fogliari, en el sentido de que se cuestiona en cómo se limita el lugar del pensamiento crítico y se deslegitima que se tenga por la aplicación. Se financia la investigación llevándola hacia el campo de lo utilitario y de lo inmediato y abandonando decididamente el apoyo a todo lo que no sea aplicativo. Se pone más énfasis en lo real por sobre lo epistémico, como si lo real se explicara per se. En el orden teórico, y el orden teórico propio de las disciplinas podría dejarse de lado para reinstaurar un sentido común para el cual lo verdadero fuera igual a lo útil y lo útil igual a lo útil para el gran empresario. Por eso en realidad dejo un punto de reflexión para que podamos pensar cuál es realmente la función que tiene la universidad, en este caso de enseñar la ciencia y el de investigar en la ciencia, y el fin de transmitir conocimiento, de ser un lugar para la reflexión
y para el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias. A continuación invitamos al magíster Marcelo Brunet a que realice la correspondiente exposición. Bien, buenas tardes. Hago una aclaración para no hacer usurpación de títulos. Licenciado especialista, aún no magíster. Vengo desde Jujuy, trabajo en la Universidad Nacional de Jujuy y en la sede de Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Primero quería agradecer a la organización de este 10º NACOM por la invitación. En algún momento, cuando comencé a participar de actividades como estas en algunos encuentros, siendo obviamente joven, hace tiempo, pensé que era por el physique to roll, porque desde hace tiempo que soy canoso. Ahora ya es por la edad, así que es una cuestión que ocupa. Bien, lo otro que quería hacer era mandarle un abrazo a Víctor Arancibia, que hubiese querido participar de este encuentro y que, bueno, estuvo bastante delicado de salud. Tengo entendido que ya está muy bien, comparte el territorio, comparte las preocupaciones del norte, así que desde acá un abrazo para Víctor, de la Universidad Nacional de Salta. En realidad creo que mucha de la gente que va a exponer durante este NACOM, incluso obviamente los compañeros de este panel, pueden abordar mejor que yo esta cuestión de las memorias y las tradiciones. Sin embargo, tengo algunas ideas que las quiero traer a esta tarde, porque al hablar y al pensar de memorias y tradiciones de la comunicación, para mí al menos supone hablar de varias cosas. Por un lado, de personas, de nombres, de investigadores del campo de la comunicación y afines, y hablar de también los temas, los intereses de la investigación en comunicación, además de hablar, como ya lo hizo recién también Paula, de esta cuestión de las fronteras de la comunicación y su relación, su vínculo con otras disciplinas. Con respecto a lo primero, esto de pensar en las personas y en los investigadores, me parece que hay que mirar a los referentes, que son los que abren los caminos para los demás, y a partir de eso digo, voy a hacer una cita, así que, entre comillas, podría sentirme un Salieri de Toto Smukler, que también va a estar en este evento, porque en su memoria de la comunicación escribió: el sesgo particular que adquieren mis percepciones del campo tienen que ver con la manifiesta dificultad de separar los componentes de mi biografía, dificultad que se estableció ayer y de la que no he podido, o tal vez no he querido, liberarme. Y agregó: aprendí entonces que no solo se trata de rememorar mi paso por un ámbito del saber, sino que lo que estaba en juego era mi experiencia de la memoria y la huella que había dejado en mí el concepto de comunicación, ¿no? El vínculo entre las investigaciones, las reflexiones que las personas hacen sobre la comunicación y cómo el tema los atraviesa en su vida. Pensando que hay muchos estudiantes también en este encuentro y que está fundamentalmente ideado como un espacio de encuentro para que los estudiantes también participen, hablemos un poco del proceso científico como un proceso creativo, es decir, que tiene elementos de innovación e incertidumbre, pero fundamentalmente que otorga ciertas libertades para encontrar lo que nos puede movilizar para investigar aquello que tal vez nos desconcierta, aquello que intuimos pero que no hemos podido ratificar o demostrar sistemáticamente, etc. Si lo que miramos como objeto para estudiar no nos mueve las tripas, en realidad suele ser mejor dejárselo a otro para que lo aborde. Un pionero de la comunicación en Latinoamérica, Luis Ramiro Beltrán, en un artículo titulado Temas y objetos de la investigación en comunicación del ayer, asegura que los antecedentes de investigación en comunicación se dan entre fines del primer tercio y la mitad de la década de 1920. Estoy haciendo una cita de Beltrán. Lo detectan en unas cuantas obras sobre periodismo publicadas a partir de entonces por unos pocos estudiosos.
señalan que ellos comenzaron a sustituir al tradicional y preponderante método histórico-jurídico por una primera aproximación al método científico al obtener información de fuentes hemerográficas y bibliográficas y de registros, de entrevistas, y al recurrir también al análisis comparativo de datos. Identifican como pioneros de estos emprendimientos a Sobrinho Barbosa Lima, periodista brasileño, a Gustavo Adolfo Otero, periodista, escritor y diplomático boliviano, a Carlos Ricini, periodista y empresario de prensa brasileño, a Octavo de la Suárez, periodista y político cubano, e indican que sus textos más expresivos de tal innovación fueron algunos vinculados con la historia de la prensa. Siguiendo a Jorge Rivera en Comunicación, Medios y Cultura, líneas de investigación en la Argentina del 86 al 96, se podría al menos organizar los temas que los comunicólogos han abordado en ciertos periodos y mirar también cómo los han abordado. Desde la década de 1960, el incipiente camino de investigación en comunicación estaba vinculado a la Mass Communication Research norteamericana, con la crítica ideológica de raíces marxistas, con la óptica estructural semiótica francesa y con el análisis político-cultural. Ejemplos de esas primeras investigaciones podrían ser Comunicación y Cultura de Masas, que esta mañana mencionó Marita también en su conferencia, de Antonio Pasquali, identificado con las ideas de la Escuela de Frankfurt, y Conducta, Estructura y Comunicación de Eliseo Verón, cuando estaba más cercano a aquellos recorridos marxistas. Ya en los años 80 se construyen como objetos de estudio los temas de la transnacionalización económico-cultural y se analizan las formas alternativas para contrarrestar aquel flujo dispar de producción, circulación y consumo de la información y de los productos culturales. Entonces, la investigación denunció la dependencia de la comunicación masiva latinoamericana del poderío comercial y político de los Estados Unidos de América. Se distinguió en ello Armand Matelar. Se produjeron textos que Beltrán identifica como imperialismo cultural. Por el lado de la denominada comunicación alternativa o popular, optaron Juan Díaz Bordenave, citando a pioneros de Paraguay, João Bosco Pinto de Brasil, Mario Kaplun, radicado en Uruguay, Daniel Prieto Castillo y María Cristina Mata de Argentina, quienes no solo generaron conocimientos, sino que accionaron para generar cambios, porque como en algún escrito de Marita también lo dice, en las prácticas también está la teoría, diagnosticar también es pensar la comunicación, por ejemplo. Una perspectiva cercana que pretendía demostrar que la comunicación no es lineal, sino un proceso que puede dar luz a modelos más democráticos basados en acceso, diálogo y participación, estuvo a cargo de Rafael Roncagliolo de Perú, Fernando Reyes Mata en Chile, Luis Ramiro Beltrán en Bolivia. Para Jesús Martín Barbero, en oficio del cartógrafo, se trata del subcontinente de la comunicación y sitúa en los 70 y 80 a la configuración latinoamericana del campo con preocupaciones sobre los medios como discurso de poder, ideología, cultura e innovaciones culturales a partir de algunos aspectos tecnológicos. Para Barbero, en los 90 se pasa a pensar la sociedad misma desde la comunicación, haciendo un salto generalizador, y por ello seguramente con algunas posibilidades de equivocarnos, podemos marcar algunas líneas de investigación de los 90 como comunicación, periodismo y medios, la espectacularización de la sociedad, comunicación y educación, comunicación y prácticas socioculturales, para ir derivando ya en el 2000 en comunicación y nuevas tecnologías, sociedad de la información, etc. Un tanto más descuidada en América Latina estuvo la línea vinculada con lo que se conoce como ecología de los medios. Carlos Escolari es uno de los referentes que trabaja el tema. La ecología de los medios plantea la idea de ambientes que se crean a partir de la presencia de los medios y de cómo los medios evolucionan tomando elementos o configuraciones de medios precedentes. Uno de los pioneros en esta cuestión, en este abordaje, había sido Marshall McLuhan. Para McLuhan, por ejemplo, la percepción de la realidad depende de la estructura de la información. La forma de cada medio está asociada con una disposición o proporción diferente entre los sentidos que produce nuevas formas de conocimiento. Dichas transformaciones perceptuales y las nuevas formas de experimentar que cada medio crea afectan al usuario sin importar el contenido del programa. El medio
es el mensaje. El que se acostumbró a ver HD probablemente no vuelva a ver televisión estándar, o no prefiera la televisión estándar. Antes uno prestaba atención al teléfono solo cuando el teléfono sonaba. Hoy se está atento a él aunque no suene, pensando en el próximo tweet o en qué foto puedo sacar, en qué imagen puedo retocar para subir a Instagram, en qué amigo nuevo solicito unirse a mi Facebook, etc. Pero otra cuestión que me preocupaba son cuáles habían sido las temáticas de los investigadores o de las presentaciones que se habían hecho en los ENACOM. Si tomamos como referencia los dos últimos encuentros nacionales de carreras de comunicación social que organiza FADECOS, el que se realizó en 2010 en Jujuy y el que se realizó en 2011 en Viedma, vamos a encontrar algunos temas recurrentes que legitiman en algún punto preocupaciones académicas de nuestro campo. Y lo que voy a decir ahora es absolutamente arbitrario y una construcción mía a partir de la lectura de los programas y de la participación que tuve en alguno de esos encuentros, y obviamente es una clasificación discutible. Primero, de corte sociolingüo-antropológico, los ejes y las producciones de comunicación intercultural, comunicación espacio físico y social, comunicación género y sexualidades, discurso y representaciones, comunicación y cultura o comunicación / cultura. Otro eje de dimensión histórica, historia de la comunicación o historia de los medios de comunicación, memoria y comunicación. Tercer eje de dimensión económico-político, los ejes medios, políticas de comunicación y relaciones con el poder, legislación de la comunicación. Otro eje de dimensión tecnológico-instrumental, tecnologías de la comunicación. Otro de dimensión teórico-didáctica, formación de comunicadores, teorías, epistemología y metodología en comunicación. Otro de dimensión de las prácticas comunicacionales, comunicación alternativa, popular y comunitaria, planificación e intervención desde la comunicación. Y el séptimo eje en el que organicé los temas que se habían abordado en los ENACOM, la dimensión de los lenguajes y productos mediáticos. La ExpoCom es ejemplo de ello, y algunos ejes como formas de mirar, comunicación visual y diseño, comunicación audiovisual, cine y televisión. En el octavo ENACOM, el 22,25% de los trabajos presentados en los ejes de discusión correspondieron a discursos y representaciones, especialmente a las construcciones discursivas de la prensa nacional y o local, seguido de políticas de comunicación y tecnologías de la comunicación con 10,3% de las ponencias en cada una. En el noveno ENACOM, el 21,6% de los trabajos presentados en los ejes de discusión correspondieron a discursos y representaciones, seguido de tecnologías con un 13,75%. Comunicación intercultural, comunicación y género, teorías, epistemología y metodología de la investigación, junto con historia de la comunicación, son ejes que menos nutren a estos encuentros y sobre los cuales aparentemente hay una preocupación menor o existen mucho menos investigadores e investigadoras especializados o preocupados, al menos en nuestro país, por estos temas, o tal vez sean cuestiones vinculadas con el financiamiento de algunos programas o proyectos de investigación en contextos de nuestras universidades, solo como pregunta. En 2010, en los trabajos y las conferencias vinculados con la discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sumaron casi el 15% de los temas tratados, lo cual nos conduce a pensar que los estudios de la comunicación también están atravesados de una forma importante por la coyuntura nacional. En este décimo ENACOM, la temática que había sido la principal en los anteriores, discursos y representaciones, se redujo un 14,5% de los trabajos que se van a presentar. Sigue siendo fuerte la temática de comunicación y tecnologías y aparece redimensionada la temática de lo comunitario, popular y alternativo en el eje comunicación y movimientos sociales. En los ejes de los ENACOM se advierte que las fronteras de la comunicación son más interesantes en cuanto más permeables sean a otras disciplinas. Pues para analizar los medios, por ejemplo, se puede apelar, como sostiene Folari, también lo citó recién la compañera, a la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la lingüística, etc. La autonomía del campo de la comunicación no se va a defender excluyendo esa diversidad que, a mi humilde entender, enriquece a la comunicación.
A ello se debe sumar el pensar con visión regional, el poder vincularnos con los hermanos y hermanas de otros países. Muchas veces nuestros pequeños temas resultan más útiles y reconocidos en contextos de programas de investigación. Uno puede tener un proyecto, en mi caso alguna vez fue proyecto de investigación, reconstruir la historia de la radio en Jujuy, después reconstruir la historia de la televisión en Jujuy, en la provincia, pero en el fondo mi programa de investigación tiene que ver con la historia regional de los medios, digo como ejemplo para los estudiantes que nos acompañan. Es válido pensar su tema chiquitito en contexto de un programa de investigación. Es válido aclarar también que encontrar un tema de investigación, y estoy citando a Palazzolo, supone un acto de búsqueda intencionado, no el encuentro entendido como el choque o coincidencia. Siendo más precisos, hay que decir que el tema de investigación no es una elección dentro de un montón de variables que nos presenta el campo. Uno no va al kiosco y elige X caramelo, sino que uno va a construir ese caramelo con el cual va a trabajar en la investigación. La investigación construye el objeto, no se lo encuentra. Para poder construir un tema de investigación es un buen ejercicio hacer un recorrido de lo general a lo particular, aunque puede hacerse también en sentido inverso. Primero estableciendo la disciplina, luego el interés, después el área temática y finalmente podríamos llegar al tema. Pongo un ejemplo. Disciplina, comunicación, interés, la televisión, área temática, la comunicación audiovisual, tema, la agenda informativa del canal X en el lugar X. Una de las ventajas de alguien que vaya a ser tesista o esté trabajando en su justamente trabajo final de grado, tesis o tesina en comunicación en nuestro país es que hay mucho por investigar. Y por ello lo que queda por hacer es invitarnos a ser parte de las memorias y tradiciones de la comunicación, incluso para transgredirlas en este recorrido que yo había mencionado. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar con este panel entonces de memorias y tradiciones de la comunicación, invitamos a exponer al doctor Marcelino García. Buenas tardes. Con el título de Comunicación y Memoria, algunas exploraciones, en realidad, yo creo que estoy en esta mesa para compartir algunas de mis obsesiones. Las otras no las voy a hacer. Pero es que, como decía Marcelo recién, ¿qué le vamos a hacer? De carne somos, las pasiones nos mueven, conmueven, remueven, y igual que los recuerdos y los olvidos. Y de eso yo me ocupo hace un tiempo y quería poner en el trabajo una otra forma de ver esto de tradiciones y memoria, no hacer un raconto, una arqueología y demás, sino mostrar de otra manera forma de trabajar en investigación, por ejemplo, con estas problemáticas en los mismos objetos. Por el tiempo disponible voy a apelar a la capacidad de atención visual y retención de ustedes, esas capacidades y herramientas intelectuales, emotivas, volitivas, que se desarrollan con el ejercicio en contexto de comunicación, como puede ser este encuentro o una clase. Voy a mostrar unos materiales digitalizados en forma de PowerPoint, aunque la forma más adecuada sería un hipertexto para lo que quiero plantear, y hacer unas observaciones muy breves con la intención de que sea un buen y adecuado índice de lo que quiero decir y de algunas implicancias de la cuestión tratada. Y por lo mismo me excuso de mencionar todas las referencias bibliográficas. Solo es un ejercicio de demostración, una breve excursión con digresiones, fragmentos, paradas y avances, atención y distensión propias de ciertos itinerarios que se distrae más o menos fascinado, sorprendido, intrigado en algunos detalles reveladores, jugando con y conjugando lo icónico indicial y lo indiciario. Y espero que se pueda desvislumbrar al menos la cocina de y para un posible work in progress y algunas herramientas para desarrollar trabajo de investigación, docencia, extensión y producción en comunicación y periodismo.
Cuando digo cocina y caja de herramientas, quiero decir también recorrer en varias direcciones la propia y larga semiosis histórica que desemboca en la conformación del campo, o la ciencia, o la disciplina, la profesión, en comunicación y periodismo, y los propios objetos de estudio, los temas, problemas que preocupan en esos dominios. Entendiendo esa historia como un complejo proceso mnemosemiótico y comunicativo, más o menos continuo, azaroso, caótico, turbulento, cada vez más bifurcado, conflictivo, siempre abierto e incompleto. Por eso, en algunas clases, como herramienta didáctica, suelo hacer un paralelismo entre comunicación e investigación, puesto que en ambos casos se trata de la cuestión del sentido. En ambos casos se trata de una totalidad abierta, entre comillas, este término que se la trae, que se rehace permanentemente durante la marcha, cuyo paso y compás a su vez contribuye a marcar. Esos procesos caracterizados por discontinuidades, multiplicidad, multidimensionalidad, indeterminaciones, sobredeterminaciones, quiebres, transformaciones, comprenden varios momentos y fases inherentemente relacionadas que denominamos de una u otra manera según el caso: producción, emisión, expresión, construcción, interacción, enunciación, creación, invención, actuación, exposición, etc. Circulación, transmisión, distribución, divulgación, transferencia, extensión, etc. Recepción, uso, consumo, apropiación, lectura, etc. En algunos de los casos cabe prefijar. Y plantea ya el problema, por ejemplo, de ubicar la interpretación, la lectura, que se hace cuando se escribe, la escritura, que se hace cuando se lee. Con estas sucintas observaciones, ya se puede ver de entrada nomás la envergadura de tales asuntos y entender un poco la proliferación discursiva al respecto, que no pocas veces enturbian y agitan sobremanera las aguas y oscurecen antes que aclarar el panorama. Como toda práctica social, investigar en comunicación, escribir un informe que dé cuenta del sentido reelaborado, que será leído y evaluado por alguien en el mismo contexto u otro diferente, y a veces distante en tiempo y espacio, tiene sus bemoles. La investigación no es un expediente sencillo y rápido, al contrario, es un proceso que dura y cuesta mucho en todo sentido. Y como tal consiste precisamente en el transcurso del tiempo, el conjunto de las fases sucesivas del fenómeno de la operación de que se trate, la acción de ir hacia adelante. Esto es el despliegue de la acción de los signos, que es a la vez la temporalidad, con todo lo que eso implica. Las tramas científicas y comunicativas entrelazan signos y memoria, tienen colores y sabores, texturas y espesuras, tamaños y figuras, según la puesta en escena histórica que se lleva a cabo cada vez, de las ideas, el pensamiento, la ciencia, los objetos de estudio, la formación universitaria, la profesión, la cultura, etc. El texto y el contexto son un tupido entretejido, un prolongado y arduo trabajo de rememoración, un exigente ejercicio morfo y arqueogenealógico, una insoslayable práctica ética y política de la memoria de la comunicación y la investigación. Por eso también cada tanto se hace balance de los recorridos para ajustar cuentas y poner a punto la brújula. A veces suma más el debe que el haber y otras veces se obtiene superávit o robo total. Y esto porque las cosas no ocurren, y cito el bucle, como si un colapso de la memoria liberara al pensamiento de mirarse a sí mismo. Y puesto que nada puede resultar más estimulante para el pensamiento que reconocer los obstáculos que aparecen en el camino del saber, cualquier posibilidad pasa por reabrir el debate. La idea directriz, aquí y ahora, el objetivo, si se quiere, de mi intervención, es la creatividad,
el crecimiento, el desarrollo enriquecido de los signos, el despliegue incesante de la semiosis, las significaciones y la realidad mediada. Y su proceso continuo y azaroso de reelaboración permanente del sentido en todas las hemisferas y en general del diverso cristal de esa memoria, el universo, dicho borgianamente. Considero firmemente que pensar los signos, parafraseando algunos títulos, y su relación constitutiva con la memoria es conveniente y útil para el trabajo intelectual, académico, científico, profesional, político, en comunicación y otros campos sociales y áreas disciplinares. La perspectiva arquitectónica, sistemática, dinámica de Peirce permite encarar mejor el problema de la relación entre, lo cito, los componentes y el compuesto, al negar la posibilidad de hablar de constituyentes sin analizar la relación estructural entre los constituyentes y el todo, de manera que una práctica o un proceso de comunicación no es un mero conglomerado, sino que como todo conjunto complejo debe ser entendido como una estructura integral, cuyo desenvolvimiento está supeditado a la temporalidad y en cuyo presente influye el futuro. Dada la compresencia y la interacción de la causación eficiente, por la cual las partes componen el todo, y la causación final, por la cual el todo llama a sus partes. En el programa de búsqueda de Peirce, la tarea predominante de la audimbre semiótica es nuestra creatividad. En nuestra creatividad podría considerarse como el meollo que sigue dando mucho que indagar y hablar. Este juego embrollado de dialogía y memoria, rueca y telar del sentido, requiere zambullirse en el pozo del pasado, una expresión de Thomas Mann. Reabrir archivos, una mirada historizante, interdisciplinaria, crítica y política, y cierta paideia pública. Quisiera entonces compartir en esta ronda de conversaciones una suerte de ensayo en torno de algunas configuraciones, más mediaciones, registradas, reproducidas de diversas maneras, en algunas instancias, en última instancia, coleccionadas por mí para esta ocasión, y de modo que, haciendo eco del nombre, la lista y el vértigo puede proseguir. Vamos a ver algunas formas textuales en las que se remueven una multiplicidad de hábitos y creencias de índole disímil: pastiche, patchwork, collage, palimpsesto, teatralidad y diversas formas de puesta en escena, instalación, performance, espectáculos, juegos, fiestas, rituales, protestas, viajes, paseos, tours. Uno de los tantos posibles ensambles en los que participamos, recreamos, reproducimos, admiramos, recordamos, contamos a diario. Esto es un repertorio, así yo lo voy poniendo, de entramados mnemosemióticos y comunicativos que conforman en parte la cultura en nuestros tiempos contemporáneos, que conforman un gran y complejo embolleré, término local, que usamos para decir mezcolanza, hibridación, mestizaje y otros términos académicos, que para mí está lo que se quiere decir mejor expresado en este término, embolleré, que hace de las suyas y se rehace incesantemente con las relaciones inherentes entre semiosis y memoria. Bien. En toda ciudad, si uno sale a pasear aquí por Posadas, se ve un montón de lugares de memoria. Muchos de estos están en los medios. Parte de lo que yo tengo aquí está sacado de los diarios, que tiene que ver con nuestra investigación. En estas láminas se ve Posadas en sus orígenes y más recientemente.
Estos son los lugares históricos del inicio de la ciudad. Esto que estoy mostrando, en parte, ustedes pueden ver si recorren los 4 bulevares del centro de la ciudad, las 4 avenidas del retículo urbano aquí alrededor. En esos bulevares hay muchísimos lugares de memoria, estatuas, esculturas, plantas. En uno de ellos, que donde voy a mostrar un caso ahora rápido, hay más de casi 25. El último en ponerse fue esta placa por los derechos humanos y el Día de la Memoria. Y en ese bulevar, Roque Pérez, que por estas cosas esquizofrénicas argentinas, no sabemos si se llama Roque Pérez o Andresito Guacurari. Tiene la ambivalencia y en los trámites y documentos de los que vivimos ahí, yo ya me fui, pero viví muchos años en esa avenida, aparecían los dos nombres, entonces uno tenía que poner los dos para estar identificado, incluso en la guía de teléfono. En fin. Bueno, en ese bulevar pasó esto. Está el busto de Andrés Guacurari, que se encuentra en un proceso, para decirlo de manera más o menos objetiva, de resignificación en la provincia y en la región. Habría que ver si es mitologización, recuperación histórica, entronización del héroe, construcción identitaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un momento fue decapitado, literalmente, y al poco tiempo se encontró la cabeza en una bolsa de basura y nomás, a 50 metros. Entonces la cabeza fue recuperada, se la puso de nuevo, y él está al lado del busto de Artigas, su padre adoptivo. Lo interesante, aparte de la decapitación y el movimiento que se armó en pos de este acto vandálico, siempre se lo pone así en los diarios, y reivindicación, es que es parte de una constelación simbólica de la provincia que tiene que ver con la bandera de Misiones, son estos colores, promulgada hace pocos años, el escudo provincial, donde se ve la conjugación de matrices históricas, políticas y demás. Están siempre reactualizadas sobre el proyecto vigente y las fuerzas en pugna. Hoy ustedes habrán escuchado el himno de Misiones, promulgado recientemente. La canción es más vieja, que también tiene que ver con este trabajo de la memoria, que nosotros la bailábamos. No la sabemos de memoria todos cantar. Sabemos bailar eso, algunos, pero hace poco el himno. También en la ciudad hay plazas como la 9 de julio, que es la principal, que ustedes ven, aquí nomás. Edificios como este, que era el Club Social de Posada, después fue casino, después fue discoteca y ahora es una tienda, si la van a ver, no voy a decir el nombre para no ser el chivo, pero una tienda conocida. Este es un edificio histórico, hermosísimo, también está enfrente a la plaza, se deteriorado, se vino abajo, ahora en proceso de recuperación, declarado histórico. Es esto, siempre aparece en los diarios la discusión sobre el patrimonio, la memoria, que somos aluvionales, tiramos todo abajo, rompe Pepe, hacemos de nuevo, vamos, venimos, en Misiones, digo. También en Buenos Aires la discusión sobre estos lugares, los adoquines, el viejo almacén, y las casas de la memoria. Puse los dos diarios para que no haya
donde se alberga los museos. Las prácticas que se hacen en esos espacios, que también son lugares de memoria, esto del obelisco, preparativo del bicentenario, donde se junta la gente y comparte algo. Esta es otra, los mozos de la avenida, se hace todos los años, monumentos, el museo, en la casa del museo, la biblioteca, con la casa del Museo del Libro, que sabe que se emplazó donde era la casa de Vicky Perón en su momento. Otras casas que son lugares de memoria, aquí el nombre ni lo comento, se conoce, Ocampo. Y tanto que, por ejemplo, en Buenos Aires se hace concurso para elegir el signo que representa la ciudad. Este es un concurso sobre algunas posibilidades que había que elegir o proponer, lo más representativo. También se construyen lugares de memoria como el mausoleo de Kirchner y otras prácticas de construcción de héroes nacionales del mismo Kirchner. También tenemos una serie de cronotopías urbanas, que en realidad lo otro también es eso, pero para poder organizar un poco el material. Como las fiestas, que en Misiones ocupan todo el territorio, todo el año. Tanto que en un diario, fíjense, le dice ramillete de fiestas, porque si hay algo que identifica a esta provincia, y eso yo lo trabajé en un proyecto, como retórica de la misioneridad, es el collar de fiestas que se celebra todo el año en toda la provincia, de todo tipo. Una de las más conocidas por usted a lo mejor es la fiesta del inmigrante, que se hace en la ciudad de Verano, todos los años, promocionada, etc. Esta es la promo del diario, que aprovecha el ideologema para, a su vez, construir imagen del propio diario, el territorio. Paso rápido los textos, que es para ilustrar nada más. Y esta es la promoción de turismo, está reproducida fielmente. Se dan cuenta los colores, ¿no? El rojo, el verde, en fin, la apelación a la emoción, al sentimiento, etc. Otra serie es la de personajes. Las beatificaciones, ahora que estamos ejercitando otra cosa de beatificar, recuperar personajes, entronizar, heroicizar, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un ejercicio de memoria tremendo, la Argentina. Con toda la polémica, que tampoco voy a comentar ahora, pero simplemente para mostrar que en los medios aparece eso, la discusión. Y el caso del Che, que lo puse acá, pero para mostrar esto. Todos conocemos el afiche de Kilpatrick, uno de los iconos de las imágenes más reproducidas en el mundo, con la de el vestido de la Marilyn, entre otros, pero esto es una de las más reproducidas en el mundo, que pasó por este proceso. Esta es la foto original de Corda, que sacó casualmente cuando Sartre y la esposa visitaron Cuba, estaba ahí en el puerto, ¡pum!, salió la foto del Che. Esta es la primera edición que tuvo la foto, en blanco y negro, pero el mismo Corda, que después Kilpatrick la convierte en afiche en rojo, que esa es la imagen que circula. Eso aparece en los billetes cubanos. También en estos afiches, aquí vemos otra vez la conjugación de lugares, cronotopía de personajes y la imbricación de matrices. Junto con esto, fíjense lo político, lo religioso. Y hasta que va a parar al cuerpo. No es Maradona, es un joven cualquiera que tomaron los medios.
esta ya no es la versión de la ficha, sino que es una versión retocada es otra foto. Para poner otro personaje y en relación con otros lugares y cromatopías en la memoria de Rodolfo Walsh, y bueno, que tiene que ver con nuestra historia del periodismo. Perdón. La otra serie ahora. Que vuelve a articular lugares, crotopías, personajes y lo que va a venir después en el Power. Acá, fíjense, formas de ver, de representar y significar. Este cuadro del siglo XV, este del siglo XX de Argentina y esta foto. Yo titulé Mnemosyne de Warburg para, porque bueno, es una de las fuentes y la perspectiva que quiero mostrar, el Atlas Mnemosyne de Warburg, en Londres, que hace una historización de las formas de configurar que se transmiten capilarmente y un poco moldean la cultura. Dicho así muy brevemente y en términos simples. Y ustedes ven acá un arco temporal de mucho tiempo que reproduce en la pintura y en la fotografía esa misma forma. En este caso la muerte, pero otra de esas formas que se reactualizan y reproducimos en distintos campos es esta. Empiezo con la Piedad de Miguel Ángel, la Piedad de Delacroix. Fíjense la diferencia en el tiempo, ¿no? Y es una selección. La Piedad de Van Gogh, que parte de Delacroix, que también fue a parar una camiseta, promocionada como camiseta de mujer, ajustada, pide un talle más que el que usted usa porque son chiquitas. En la misma galería de imágenes donde aparece Delacroix y Van Gogh, aparece esta cabeza, así como el tatuaje del cheque. Esta otra de Dalí, esta que ya es una foto impresionante, muy conocida, que tiene que ver con las consecuencias tóxicas de la sustancia después de la guerra, etc. Esta otra, premio del periodismo, fotoperiodismo, ahí dice, bueno, es cierto que el fotógrafo fue a juicio por esto porque mostró la imagen de una cultura musulmana que pensaba en la relación con la imagen. Y esta es la última, también premio del fotoperiodismo, la World Press, que se titula así Yemen, este es un fotógrafo español. Fíjense también, 5 siglos y el motivo, forma de ver, de relacionarse con ciertas realidades, de representar y significar, se reproduce tipografía de los carteles políticos, de protesta y demás, con todo el palimpsesto que hay abajo, las banderas. Esta es otra foto del movimiento Indignados del UCM. Esta es otra, esta de los medios.
Esta también tiene que ver con el movimiento indignado del mundo. Y esta la puse porque es algo muy conocido por nosotros. En Buenos Aires la carpa blanca de docentes. En Misiones la acampada de los guaraníes en la plaza, de los docentes, etcétera, etcétera. El motivo de cuando yo había ido a estudiar a España era, me llamaba mucho la atención, la acampada por el 0,7 del presupuesto de los países ricos para el tercer mundo, y de ahí el motivo se globalizó y se retoma después de 15 años, 20. Esto también es el movimiento indignado en Buenos Aires. Y siguiendo con lo del museo, puse esta foto propia para mostrar que es una foto. Mostrar que la foto sobre el cuadro, que está en la pared del museo. Y cómo la pobre Mona Lisa también aparece hasta en un frasco de mermelada. Bueno, todo lo que hemos comido, lo voy a decir porque por la edad nos delata, el dulce de batata con la Mona Lisa en la lata. Este es un frasco de mermelada, que se llama así. Y al lado un señalador que reproduce un fragmento de El Bosco. Ahora también hay almanaques, calendarios y cosas, otros souvenirs que se compran en los museos, que reproducen cuadros, que reproducen postales, que son señaladores, que son almanaques, con El Bosco. Y otra de las pinturas que siempre va y viene desde el arte al discurso disciplinar, como en el caso de Foucault, las meninas, la palabra y las cosas, que lo puse al cuadro para mostrar este juego que hicimos con mi hermana. Ahora estoy también en un viaje y aquí se ve la que toma fotografía, que aparece en la foto, que está tomando. Bueno, nosotros, cada uno juega con esta forma incorporada de ver, relacionarse, sentir, representar, significar diariamente. Lo producimos. La cambiamos, no, acá fue una chance, ¿no? Pero que es parte de nuestro sensores, nuestro maquinario. También otra serie, bueno, acá vemos la memoria y la historia más mediada. La historia nacional, con todo el fondo de conflicto, polémica. Ahora, esta fecha que se avecina. Esto es en Misiones, tiene que ver con el paso de Belgrano por acá. No sé si saben, pero en Candelaria, el árbol histórico fue trasladado, por ejemplo. Después esto quedó junto bajo las aguas. También es parte de ofertas en los medios para los niños. Álbum de figuritas, juegos, colecciones. Estas son colecciones, atlas, enciclopedias, etc., con intervención de sellos editoriales internacionales también. Son locales los diarios, pero aquí está disuelto. Bien, para docentes y estudiantes, fíjense la colección. ¿Quién de nosotros, en nuestra década atrás, no jugó y coleccionó? Se sigue haciendo, se sigue difundiendo. Otra polémica. También la historia de los medios aparece en los medios. O sea, los medios hacen memoria de sí mismos y se historizan, a su vez que promocionan, etc. Los primeros periódicos y medios de la provincia, los diarios históricos de Misiones, que algunos siguen, otros no, anuarios, archivos, y esto que termina el Power es lo puse también para lisonja, porque con una distancia de 10 años en los diarios se usa el mismo motivo, muestro los dos avisos,
para promocionar distintas cosas. Un servicio, con empresa y demás, y el propio diario que está sacando una versión para niños que no es original, porque todos conocemos la de La Edad de Oro, ¿no?, de Martí, en Nueva York, que fue una propuesta de diario para chicos, que después se hizo revista y que ahora salió en libro, que la conocemos en el libro. Este motivo aparece aquí, en 90 y algo, y este es reciente. También a algunos de nosotros nos puede hacer recordar las películas y las series, hasta el perrito que ganó el Oscar, el doble, la famosa Lassie, y todas las películas de guerra con el perrito corresponsal, etcétera, etcétera. Eso. No quiero decir motivo, pero para que se entienda de forma práctica y didáctica. Maneras, formas de significar, representar, comunicar, articular sentido y realizar prácticas que se hibridan, actualizan, transforman, transfiguran. Y interrumpo entonces la comunicación con voz martiniana. No leo. Para resumir lo que quiero decir un poco, y bueno, y antes de finalizar con este panel, es usual que en este tipo de eventos se abra el micrófono al público por si alguien quiere hacer una pregunta a los panelistas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano y se le acerca al micrófono. Bueno, entonces si nadie tiene alguna pregunta para realizarle a los panelistas, damos 15 minutos para continuar luego con la conferencia magistral de la doctora Alicia Enter. Así que dentro de 15 minutos nos volvemos a encontrar para esta conferencia.